Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos a la presentación de la encuesta Si Vamos 2022, realizada por Cómo Vamos Nuevo León en colaboración con el Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La encuesta mide las preferencias, percepciones y evaluaciones ciudadanas en los temas más importantes para el Estado, como es la movilidad, la seguridad y la satisfacción de los servicios públicos, entre otros. Estamos convencidos de que será un instrumento sustancial para las diferentes causas e instituciones que representan cada uno de ustedes. Les invitamos a usar el hashtag AsíVamos2022 para compartir contenido y datos del evento en redes sociales. A continuación, procederemos con el orden del día. Primer punto. Presentación de resultados de la encuesta Si Vamos 2022 por Luis Ávila, director de Cómo Vamos Nuevo León. Posteriormente, panel de análisis de resultados de la encuesta Si Vamos por la doctora Blanca Heredia Rubio, profesora investigadora del CIDE, y el doctor Juan Jesús Garza Onofre, investigador de la UNAM. Y finalmente, mensaje de cierre por David Noel Ramírez, presidente de Cómo Vamos Nuevo León. Para dar inicio al evento, cedo la palabra a Luis Ávila, director de Cómo Vamos Nuevo León, para la presentación de resultados. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos, gobernador, alcaldes, integrantes del gabinete, integrantes de la Fiscalía y diversas personas que tienen causas importantes que defienden desde la sociedad civil, también desde el gobierno, desde los medios de comunicación, desde su comunidad más inmediata en su junta de vecinos. Bienvenidas y bienvenidos. Para nosotros este es un evento muy importante en el año porque creemos siempre que los procesos de evaluación que, como saben, realizamos periódicamente, empiecen escuchando lo que la ciudadanía piensa, le importa y le preocupa. Y de eso se trata el día de hoy, de reconocer las contradicciones a veces que hay en la percepción pública, los temas donde pensaríamos que hay una mayor ojo crítico y no lo hay, o al revés, donde quizá ustedes como funcionarios creen que han hecho un trabajo que debe verse mejor reflejado en la percepción y que esto se convierta en un punto de alerta para mejorar el que la gente reciba los beneficios para los que están trabajando. Por eso es importante para Cómo Vamos, en colaboración con la universidad, empezar con la percepción de la gente, los procesos de evaluación del año. La encuesta buscamos que tenga 3 usos principales. Siempre lo decimos porque este es el inicio de una amplia discusión. Primero es una evaluación, al final del día es una evaluación ciudadana que nos permite reconocer cómo la población está satisfecha o no con los servicios públicos que recibe. Y en segundo lugar, por cierto, en esta ocasión tendremos una reunión con el gabinete para presentar a más detalle los resultados, lo cual es un buen síntoma de apertura del gobierno estatal, y compartiremos con los municipios resultados por municipio que entre tanta información no se pueden apreciar para que les sea una guía útil de cambio y de mejora en el segundo año de sus administraciones o en el quinto, aquellos que se reeligieron. Por supuesto que es un insumo para el debate público, para generar diálogos, discusiones y sobre todo por primera vez vamos a convocar, y ya reiterará la invitación David Noel, a un gran diálogo metropolitano, pues uno de los temas de mayor preocupación es el tema urbano, como lo veremos más adelante. Y finalmente, esto es para que haya cambios positivos y para que la encuesta nos permita como sociedad, porque hay algunos temas donde se miden algunos prejuicios, actitudes sociales, pero también desde el gobierno que tienen que cambiar. En resumen, ¿cómo vamos? Buscamos evaluar, debatir y mejorar. Un recordatorio de cómo ha sido el proceso de la encuesta. Siempre es importante decirlo porque la encuesta es un ejercicio en construcción y en mejora continua y creo que para la universidad y para Cómo Vamos y los especialistas que participan en construirla es muy importante
ir perfeccionando la forma en la que medimos. En 2016 empezamos con un pequeño, lo que terminó siendo un piloto de una primera encuesta, que ha evolucionado, ha ganado representatividad. Empezamos con una pequeña representatividad y ahora es muy amplia. Las especialistas nos advirtieron bien que si no hacíamos una representatividad por género, que llegó hasta la tercera encuesta, era muy difícil capturar algunos problemas, en especial, por ejemplo, la movilidad, que es muy distinta. Y la encuesta del año pasado es muy parecida a la de este año porque ya se usó el nuevo censo para el muestreo y eso se refleja, como verán, en una muestra de una ciudad que es la segunda metrópoli más grande del país. Para conocer un poco mejor cómo está esta encuesta, serán las y los investigadores de la universidad quienes en un video nos compartirán datos sobre la encuesta en curso. Cada año, a lo largo de sus distintos levantamientos, la encuesta Así Vamos Nuevo León en 2022 fue elaborada con el mayor rigor metodológico y los más altos estándares de este tipo de estudios en México, siguiendo las mejores prácticas a nivel internacional. Usando como marco muestral de estudio el Censo de Población y Vivienda más reciente, actualizado con información del Consejo Nacional de Población, la unidad de análisis de la encuesta son viviendas particulares habitadas con residentes habituales en Nuevo León. La población objetivo son personas de 18 años o más que al momento de la entrevista se encontraban radicando en alguno de los 51 municipios de Nuevo León. Se tiene una representatividad a nivel estatal para 11 municipios del área metropolitana de Monterrey por sexo y para 2 regiones, tanto dentro del área metropolitana como fuera de la misma. Se usaron 2 criterios de muestreo independientes. Uno es el muestreo aleatorio estratificado para los 11 municipios del área metropolitana de Monterrey y el segundo es un muestreo por conglomerados bietápico para el grupo restante de municipios fuera del área metropolitana de Monterrey. Finalmente, se construyeron factores de expansión que permiten garantizar el peso específico de cada observación en la muestra con respecto a la población objetivo. El levantamiento fue realizado del 7 de septiembre al 16 de diciembre del año 2022 y son 4.421 hogares del estado de Nuevo León utilizando criterios conservadores con un margen de error estatal del 1.5% y un 95% de confianza en los principales estimadores considerados. El proceso de la encuesta Así Vamos inicia cada año cuando Cómo Vamos Nuevo León convoca especialistas de los diferentes ejes temáticos para revisar el cuestionario, realizar ajustes e incluir preguntas que nos ayuden a medir coyunturas específicas, como el impacto del COVID o la crisis del agua. Una vez elaborado el cuestionario del año en curso, la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León reúne a un destacado grupo de especialistas para implementarlo y obtener con precisión la percepción de quienes vivimos en Nuevo León. En este proceso participan 20 profesionistas del levantamiento que visitan a más de 4.000 hogares en 14 semanas a lo largo de todo el estado. Las entrevistas son recabadas a través de dispositivos electrónicos que minimizan el error humano. Después, los investigadores de la Facultad de Economía reciben esta información, la revisamos, la analizamos, la validamos y elaboramos las bases de datos que servirán para realizar el análisis de datos. Con esto, el equipo de investigación de Cómo Vamos Nuevo León realiza el análisis de la información y elabora el documento final con los resultados. Para la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Facultad de Economía, es un gran orgullo que por 6º año consecutivo levantemos la encuesta Así Vamos, que es el resultado de un esfuerzo colaborativo entre las universidades más importantes de todo el estado, la Universidad de Monterrey, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Regiomontana y la Facultad Libre de Derecho, que junto con el equipo de Cómo Vamos le dan solidez a este ejercicio. Asimismo, cabe comentarles que este instrumento es uno de los más importantes del país, da una vasta información porque contiene percepciones, preocupaciones de la sociedad del estado de Nuevo León. De esta manera da información al gobierno para la toma de decisiones, para el diseño de políticas públicas, con el objetivo de combatir
todos los problemas que tenemos y de enfrentar nuestros retos. De esta manera, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la plataforma Cómo Vamos contribuyen a incrementar la calidad de vida de nuestra población. Muchas gracias. El propósito, por lo pronto, es presentarles una ruta de lo que pueden encontrar en el documento. No es la intención hacer una presentación exhaustiva, sí llevarles a un recorrido y presentar un par de puntos que nos parece interesante que conozcan el día de hoy. Lo primero, hay 4 grandes capítulos. ¿Qué información encuentran en el primero, que es Desarrollo Sustentable, y es un capítulo muy amplio? Una radiografía de la movilidad, de la cual hablaremos hoy. Algunos de los síntomas o indicadores del desarrollo urbano que tiene nuestra metrópoli, también hoy hablaremos. Y un capítulo medioambiental muy centrado en el aire, cómo lo percibe la población. Empezamos a medir residuos y los hábitos que hay alrededor de, y una muy completa radiografía de parques. Este año, además, incorporamos 2 temas importantes. El primero es la crisis del agua. Hoy les compartiremos una radiografía completa al respecto. Y empezamos a medir cómo la población está percibiendo o no el cambio climático a partir de un par de preguntas sobre las condiciones de calor que viven en sus hogares. El segundo capítulo es el de desarrollo social. Es un capítulo que, como saben o imaginarán, el año pasado estuvo muy marcado por el COVID y en esta ocasión se nota una gran diferencia en las preocupaciones y temas de atención de la población. Hacemos un esfuerzo, lo hemos platicado con la Secretaría de Salud y creo que será muy importante para el próximo año de tener indicadores que nos permitan no esperarnos a los grandes estudios nacionales para reconocer cómo está la población en la materia. Hicimos un esfuerzo por empezar a medir la atención a enfermedades crónicas, cáncer, diabetes, hipertensión particularmente, y esta es una primera aproximación. Hay una completa radiografía sobre la evaluación de los servicios y el acceso a la salud, tiempos de espera, citas, frecuencia de visitas, qué tanto valoran la atención desde los doctores hasta el personal administrativo y la infraestructura. Y finalmente, desde el año pasado medimos la salud mental y las preocupaciones de la angustia, la calidad de sueño de quienes nos responden la encuesta. Así como está muy completo el eje de salud, lo está el de educación. Es una información que la secretaria seguramente podrá aprovechar mucho sobre qué tanto las escuelas tienen las condiciones adecuadas de acuerdo con las y los usuarios. Se mide en este capítulo, aunque no lo vamos a ver hoy, qué tanta padecieron como escuelas la crisis del agua y aspectos del entorno escolar como el bullying. En expectativas económicas nos interesa mucho reconocer los niveles de ingreso de la población y sus expectativas sobre el pasado, presente y futuro de lo que les alcanza o no el ingreso y qué tan optimistas son. Y desde el año pasado medimos trabajo no remunerado, en particular trabajo del hogar y trabajo de cuidados, que como vimos en la encuesta anterior y en esta es el mismo patrón, las mujeres tienen una mucho mayor carga que los hombres. Y finalmente, desde hace un par de encuestas medimos el tema de migración, un fenómeno cada vez más presente en el Estado y qué actitudes tiene la comunidad en relación con las personas migrantes y, como siempre, aspectos de discriminación. El tercer capítulo es el capítulo más estable en el tiempo, es el de seguridad, que tiene información sobre la percepción de seguridad. Si bien el INEGI nos da una información muy actualizada y periódica, INEGI no mide a 4 municipios que sí mide la encuesta Así Vamos: Santiago, Cadereyta, García y Juárez, y además nos permite medir los niveles de impunidad percibida por la gente y temas de violencia de género, desde prejuicios hasta percepción de riesgo de las mujeres en el espacio público y en el hogar. Y un tema muy importante que medimos en esta ocasión es la evaluación que hacen sobre el fiscal Gustavo Guerrero y de qué manera la población reconoce la responsabilidad de la Procuración de Justicia. ¿Es hacia el Estado? ¿Es más hacia la Fiscalía? ¿Lo conocen? ¿Y cuál es su valoración al respecto? Y creemos que eso será de utilidad para la Fiscalía. Y finalmente el capítulo de gobierno, que es un capítulo que hoy también veremos algunos insumos, información
cómo se informa la gente, podemos apreciar claramente cómo las redes sociales van ganando terreno. Ahora es cerca de 1/3 de la población la que dice enterarse a través de las redes, siguiendo a la televisión como el medio más dominante, los niveles de participación ciudadana, la percepción de la corrupción en diferentes ámbitos y un balance sobre los primeros años de 7 alcaldías, los cuartos años de 4 y el primer año del gobierno estatal que compartiremos el día de hoy. Si pudiéramos resumir en un concepto los resultados, hay una suerte de optimismo crítico de la población. Seguramente se sorprenderán de que la población es muy optimista en muchos temas, que será interpretación, primero de Blanca y de Tito, y después de ustedes y de especialistas, de reconocer por qué. Es cierto que es el primer año post-COVID, lo cual también se nota en varios indicadores, pero también es crítico la perspectiva sobre ciertos servicios públicos, ciertos problemas y el desempeño de algunas autoridades. Y lo que queremos hoy, antes de pasar al panel brevemente, es presentar una ruta de lo que nos preocupa como población de Nuevo León. ¿Qué es lo que nos preocupa? Lo primero es reconocer estas tendencias que son importantes. Como ustedes pueden darse cuenta, el tema de seguridad, que se mantiene como una preocupación principal, ha perdido terreno en relación con dos temas: la preocupación por desarrollo urbano y la preocupación por movilidad. Pueden ustedes ver, en 2020 no hubo una medición por el COVID, pero como la medición de 2021, el tema de desarrollo social, particularmente salud, fue motivo de alta preocupación, volvió a bajar para este año y por primera vez no es seguridad la primera preocupación de acuerdo con los resultados de la encuesta. Cuando hacemos una diferenciación por municipio, estos son diferencias por municipio del problema estatal que más les preocupa. Hay una división que ustedes pueden ver donde a un grupo de municipios les preocupa más los temas de desarrollo urbano, a otros de movilidad y marcadamente a los de fuera del área metropolitana de seguridad. En el caso de Monterrey, la preocupación de la población en desarrollo urbano y movilidad es prácticamente idéntica, al igual que de movilidad para los municipios de fuera del área metropolitana. Cuando profundizamos en el tema de seguridad, ¿de qué les preocupa más? Aunque no vamos a profundizar en este tema hoy, nos parece importante destacar esta tendencia. Durante la medición de la encuesta, prácticamente entre 6 y 7 de cada 10 personas tiene a robo patrimonial como su principal preocupación, y en esta ocasión los delitos de alto impacto y de delincuencia organizada ganan terreno como preocupaciones también principales, lo cual es una tendencia que no habíamos visto, recordando que fue terminada de levantar el 16 de diciembre, no considera ningún hecho de enero o febrero. Y cuando preguntamos de movilidad, la tendencia que pueden apreciar es la siguiente: el transporte público está concentrando las principales preocupaciones de las y los habitantes del estado. Por esa razón, algunos datos sobre movilidad. Primero, lo que vale la pena decir es que la encuesta Si Vamos se utiliza el viaje a destino principal. Me voy a ir directo a los resultados de este año. Ha resultado ser un viaje muy útil para evaluar la radiografía de la movilidad, pero les pediría tener dos consideraciones en cuenta. No considera viajes en fin de semana, está concentrado en los viajes entre semana, y no considera la movilidad de las personas menores de 18 años. Con lo cual, la concentración en viajes de trabajo es notoria y es útil. Si la comparan con la última encuesta Origen-Destino, las tendencias son muy parecidas, con esa diferencia de que es muy probable que el transporte público se use más entre semana y el carro se use más en fin de semana, con lo tal esto nos da una visión, creemos, muy completa de la situación cotidiana de la movilidad. Ustedes pueden apreciar que el destino principal es trabajo y lo que podemos aglomerar en viajes de cuidado, compras, llevar a alguien y pagar servicios es el segundo lugar. Si lo viéramos por género,
claramente trabajo para los hombres está muy por encima del segundo lugar y para las mujeres es mucho más equilibrado. Un fenómeno que nos ha llamado la atención en la encuesta es la gente que no sale, y por eso, sobre todo este año, metemos mayor énfasis en entender por qué. Más de la mitad de la población declaró no salir el día anterior, y esto es lo que queremos registrar en esta encuesta mejor. Preguntamos las razones, y va a ser seguro motivo de interés reconocer que el trabajo en casa gana terreno, particularmente en los hombres, como una alternativa que lleva a la no movilidad, pero también los costos que aparece en un cuarto lugar es una razón importante, y por supuesto las tareas de cuidado, donde se puede apreciar, por ejemplo, que las mujeres concentran más del doble que los hombres. ¿Cómo está la partición modal? Que es uno de los indicadores principales. La partición modal, veníamos de una tendencia que en pandemia llevó a que se concentrara más en el automóvil y que en 2022 esta tendencia se mantuvo. Pueden además apreciar que el transporte se estanca un poco, aunque se recupera ligeramente con el año de pandemia. Bicicleta es un medio de traslado muy estable, como lo es metro también, cuando vemos el específico, que lo veremos a continuación. Ahorita metro, camión, todo está en transporte público. Y la opción peatonal, sobre todo cuando la vemos por género, como la veremos, es una opción relevante. Un hallazgo de esta encuesta es que por primera vez los medios no motorizados, es decir, caminar y bicicleta, superan al transporte público en su conjunto como medio principal de transporte, sobre todo a trabajo y viajes de cuidado. Elegimos estos 5, ustedes pueden ver todos, moto, taxi, los demás, pero estos 5 que nos parecía importante destacar, como el auto se mantiene como la opción principal, como el camión en específico no está, digamos, en caída, aunque se recupera en relación con la pandemia, con 2021, que fue un año atípico, como transporte al trabajo, que es generalmente el que pagan las empresas, subió mucho el año de pandemia, pero también ha ganado terreno como medio a destino principal. La bicicleta, lo comentábamos, es estable, y el motivo peatonal está ganando terreno también. Nos parece importante verlo por género. Por género, ustedes pueden apreciar cómo el auto es una opción principal para hombres más que para mujeres, y cómo ir a pie duplica la cantidad de mujeres que realizan traslado a destino principal a pie. Toda esta información, por supuesto, está pensada para que las autoridades puedan habilitar condiciones de movilidad adecuadas, sobre todo para las mujeres que usan los traslados a pie como un recurso principal de movilidad. Esta encuesta incluye una pregunta que no habíamos incluido y una que incluimos apenas la encuesta pasada: la bicicleta como medio no solo a destino principal, para tener un universo más aproximado de la gente que utiliza la bicicleta en algunos de sus recorridos. Y como verán, hay una tendencia al alza si tomamos estos 2 años. No es una población tan menor como parece cuando lo vemos por destino principal. Y también preguntamos por primera vez si usan el transporte público para otros destinos, no solo para el destino principal. Por ejemplo, si tienen transporte al trabajo, fuera de ese viaje, si utilizan también transporte público. Y ahí se puede ver que el transporte público es más usado en general de lo que apreciamos en viaje a destino principal. Lo usa 37% de la población en al menos uno de sus viajes durante la semana. Esto es un dato que es motivo seguramente de insatisfacción ciudadana, que es los tiempos de traslado. Ustedes pueden darse cuenta cómo en la pandemia, desde luego en 2021, disminuyeron, pero si comparamos 2019 con 2022, hay un incremento sustantivo en el tiempo que las personas hacen en camión, más de 2 horas, y que la brecha entre la eficiencia en viaje de carro y viaje de camión se ha ampliado. Y esa es una razón, cuando preguntamos,
por no usar transporte público, la eficiencia y los tiempos. Y esta es una radiografía que presenta este panorama. 1 de cada 3 personas en esta misma sintonía pasan al menos 3 horas diarias solo en su destino principal cuando usan transporte público y camión en particular. La evaluación, por el contrario, repuntó ligeramente. Cuando le preguntamos a la gente sobre la evaluación que hace sobre el transporte público, tuvimos el punto más bajo en 2019 y ahora no ha recuperado 2018, pero al menos esta es la tendencia que nos muestran los y las usuarias de transporte público. No es una pregunta abierta a la población en general. Y le preguntamos también a la población porque nos parece importante reconocer dónde está desde su perspectiva la prioridad de acción pública. ¿Cuál era el aspecto más urgente que el gobierno debía atender en transporte público? Y prácticamente 6 de cada 10 se inclinan por aumentar la oferta de camiones y rutas. Y para terminar el panorama muy brevemente, desarrollo urbano, que aunque 2022 incluyó otras variables y tenemos que hacer esa consideración, pueden ver que las grandes distancias son una preocupación creciente. La encuesta tiene una aproximación limitada, pero una aproximación al final de saber cuántos de estos servicios tiene la comunidad cerca, es decir, entre 15 minutos y 1 kilómetro. La población que tiene todos estos servicios cerca es muy poca, es cerca del 25%, el resto tiene al menos uno, o en la mayoría de los casos más, en una manera lejos y tiene que utilizar seguramente medios de transporte que recorran grandes distancias. Y finalmente, un dato muy interesante en el panorama de desarrollo urbano es este. ¿Cómo se está mudando la población? Y hay municipios, aunque no hay representatividad por municipios periféricos como Pesquería, en los que sí la hay, particularmente Cadereyta, García y Juárez. En el caso de García, hasta 37% de la población que vive en García se mudó apenas hace 5 años. 28% en el caso de Juárez y 35% en el caso de Cadereyta. Es decir, ese fenómeno de expansión hacia la periferia queda retratado en la encuesta, al menos en los municipios metropolitanos. Y cuando le preguntamos a la gente por qué se mudaba, podemos agrupar a más de la mitad, cerca del 60%, en razones de accesibilidad de ingresos, es decir, es más barato. O la renta donde estaba es más cara y me tengo que desplazar. Y la cercanía también aparece de manera importante en 15 servicios y un 20% aduce razones personales, vida de pareja, estar cerca de la familia, etc. Pero sin duda que hay algunos indicadores sobre el fenómeno de expansión. Y ya para concluir, la crisis del agua y cómo nos fue, o cómo nos fue como población. ¿Quién es el principal responsable de la crisis del agua? Cuando le preguntamos a la gente podemos ver que parcialmente todos tienen o tenemos responsabilidad porque incluye a los hogares. Cuando lo vemos de manera individual, el principal responsable es atribuido por 1/4 de la población, el gobierno anterior, el cambio climático aparece como la segunda razón y luego los hogares. Al final, la industria y el gobierno de Samuel García. ¿Qué porcentaje de la población no se cumplió el compromiso de tener agua disponible? Para en todo el estado 30%. Por primera vez en la encuesta, en algunos rubros vemos una diferencia muy marcada entre área metropolitana y fuera del área metropolitana que traemos a discusión el día de hoy. No tuvieron agua. ¿Cuál fue el máximo de días que pasaron sin agua de acuerdo con la propia población? Hasta casi 6 días en el área metropolitana y un poco menos en el estado y fuera del área metropolitana. Estos datos no registran una gran disparidad entre municipios, porque mientras en García el máximo de días llegó a ser declarado en promedio en 18, en el caso de San Pedro menos de 2. Cuando no tuvieron agua, ¿hubo algún servicio suplementario para cubrir su necesidad? 1/3 de la población de Nuevo León declaró que no, siendo mucho mayor fuera del área metropolitana. Y cuando
En contraste, preguntamos por la valoración que hacen sobre la actuación del Estado. La valoración es positiva. 78.5% de la gente está satisfecha con la atención que brindó el Estado a este problema, y también lo hicimos de los municipios, que también en general es muy positiva, destacando los casos de San Nicolás, Apodaca y Guadalupe, como una valoración adecuada del desempeño de las autoridades en la atención a la crisis del agua. Y finalmente, la preocupación es amplia. Hay una alta proporción. Esto fue levantado en septiembre, no a inicios de este año, y ya en ese entonces la preocupación permanecía de manera alta. Y bien, finalmente, ahora sí, los últimos datos antes de escuchar a la invitada y el invitado. ¿Cómo evalúan a la ciudadanía, a sus autoridades? Que es una evaluación recurrente. De aquí veníamos, este es el promedio de aprobación positiva a los 11 alcaldes metropolitanos. Este año el promedio es muy parecido al anterior. Llama la atención porque es un año donde 7 alcaldías se renovaron, pero el promedio, a nivel promedio, se mantiene muy parecido. ¿Qué características son mejor y peor evaluadas en promedio? Por supuesto que a nivel municipios ustedes podrán consultar la diferencia, que los alcaldes ahora en la mayoría de la población percibe que actúan siguiendo el beneficio del municipio, es la mejor característica, la honestidad es la menos valorada. Y finalmente, antes de la aprobación general, si creen que el municipio está mejor, agrupar las características positivas, es decir, mejor o igual de bien, en contraste con peor o igual de mal, podrán ver que hay una diferencia entre municipios que vale la pena que a detalle ustedes puedan reconocer. Los promedios ocultan esa variabilidad. La aprobación general está así. Los 11 alcaldes y la alcaldesa metropolitanos, el porcentaje de la aprobación, y nos parecía importante diferenciar y distinguir que hay alcaldes que es su cuarto año y hay algunos que es el primer año. Por lo tanto, les proponemos un análisis en 2 bloques. El primero es a los 3 alcaldes y la alcaldesa que están en su cuarto año. Suele ser un año distinto el cuarto al primero, un año de mayor desgaste en general en las evaluaciones previas. La alcaldesa Cristina Díaz logra una tendencia mayor al tercer año, lo cual es una situación fuera de lo común, y el resto aduce algún desgaste, manteniendo niveles de aprobación, en el caso de César Garza y Miguel Treviño, de una mayoría de aprobación de parte de sus habitantes. Y en el caso, cuando comparamos a los nuevos con los alcaldes anteriores, podemos ver lo siguiente. En general, salvo la excepción del alcalde Jesús Nava de Santa Catarina, el resto mejoran, aunque sea marginalmente, el año de la administración previa. Destacaríamos 3 tendencias. Para San Nicolás y Monterrey, este es el mejor año en el histórico de evaluación de la encuesta, que son 5 años. Es decir, el alcalde Daniel Carrillo y Luis Donaldo tienen la mejor evaluación de un alcalde de Monterrey en estos 5 años. Y Jesús Navas tiene la peor, es decir, de los 5 años evaluando Santa Catarina, este es el año más bajo, con un descenso notable con el 6º año de Héctor Castillo. Y finalmente, ¿cómo veníamos en materia del gobierno estatal? No medimos, y esto es importante de reconocerlo, los primeros 2 años de Jaime Rodríguez Calderón. Son 3 años de descenso, 4 años de descenso continuo, y comparado, Samuel García tiene una aprobación del 54.5% en términos generales. Si vemos esta aprobación ya en lo individual, hay una diferencia entre el área metropolitana y fuera del área metropolitana. Entonces, el gobernador en su primer año tiene una aprobación en promedio de 54.5%. Finalmente, ¿cómo está en comparación con características? ¿Cuál es la mejor apreciación que hacen? Este fue el último año de Jaime Rodríguez.
la característica mejor evaluada es las personas, casi el 60% aprecia que está viendo por el Estado en lugar de por intereses personales, y el equipo capacitado es también una característica muy bien evaluada al gobierno estatal. Y finalmente, cuando preguntamos cómo ven a Nuevo León, la percepción es más positiva que la aprobación general. 6 de cada 10 ven mejor a Nuevo León en el primer año que en el año previo. Todos los resultados los pueden encontrar en comovamosnl.org. Ya está listo el documento completo, ahí los pueden descargar y estamos seguros que será de interés para las siguientes semanas. Gracias. Gracias, Luis. Para continuar con el desarrollo del evento, les presento a nuestros invitados que nos acompañarán en el panel de análisis. Doctora Blanca Heredia Rubio. Es politóloga de formación, escribe y hace investigación sobre política mexicana, política educativa, así como sobre la promoción del talento intelectual joven. Actualmente es profesora investigadora y directora fundadora de la Unidad de Investigación Especializada sobre Educación y Política Educativa en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Es licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y doctora en Ciencia Política por Columbia University. Se ha desempeñado como consultora senior para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y diversas secretarías de Estado en México. Es miembro de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana, del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población y durante 2020 fue integrante del Comité de Evaluación Técnica para la elección de las y los consejeros nacionales del Instituto Nacional Electoral. Cuenta con amplia experiencia en medios de comunicación y actualmente es columnista en el periódico Milenio y panelista en Foro TV en La Hora de Opinar. El doctor Juan Jesús Garzón Nofre es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesor de Derecho Constitucional en el Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es licenciado en Derecho por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, maestro en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante y doctor en Filosofía del Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Se ha especializado en temas relativos al ejercicio de la abogacía, la enseñanza del derecho y la ética jurídica. Es colaborador quincenal en el programa de radio Así las cosas con Gabriela Guarquentin y Javier Risco, con la sección Hemisferio Derecho por W Radio México y editorialista habitual de diferentes periódicos como Reforma, The Washington Post y El Universal. Su libro más reciente, publicado por Tir & LaBlanche en 2022, lleva por nombre La Escuela de Alicante de Filosofía del Derecho, Argumentación y Postpositivismo. Y para moderar el panel nos acompañará Leslie Garza, coordinadora de Evaluación e Investigación en Cómo Vamos Nuevo León. Bienvenido y bienvenidas. Gracias, Yare. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Antes de dar inicio al panel, quisiera agradecer a las personas que hicieron posible este estudio, al Centro de Investigaciones Económicas que por acá nos acompañan, a todo el equipo de trabajo de campo que también están por acá, algunos de nuestros encuestadores y encuestadoras, y por supuesto a todos y cada uno de ustedes que por acá están con nosotros, a las autoridades por venir y escuchar lo que la ciudadanía está pensando y a lo que la ciudadanía le interesa, ¿no? Y claro, pues a nuestros queridos panelistas que están por acá para compartirnos de su conocimiento un poco, ¿no? Entonces, bueno, sin más, Tito, Blanca, muchísimas gracias. Y para iniciar este panel con todo lo que ya nos contó Luis, después de haber analizado el documento, ¿cuáles son sus primeras impresiones? ¿Qué nos cuentan? Doctora. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí en Monterrey. Muchas gracias a Cómo Vamos Nuevo León por la invitación, muy especialmente a Luis Ávila. Un ejercicio extraordinario el que realiza este Observatorio Ciudadano cada año, hay que decir, y creo que pudiera gustarles. De los 3 observatorios ciudadanos con ese mismo nombre, es la única que hace la encuesta año con año. Jalisco, y dice cosas, creo, eso, sobre cada uno de los lugares. Jalisco lo hace cada 2 años, por cierto, no ha sacado 2022, y la Ciudad de México, pues más bien tomamos datos de aquí y de allá y los analizamos, no hacemos encuesta como tal de manera regular. Una primera cosa, si me permiten, sería buenísimo, ojalá que para futuras ediciones hubiera la posibilidad de hacer algunos comparativos, creo que nos arrojaría muchísima luz y nos daría más elementos para entender qué tan particular es Nuevo León o qué tanto no lo es. Y quiero hacer algún comentario con respecto a este punto, ¿sí? Yo no vengo a Monterrey con toda la frecuencia que quisiera, ni conozco tanto como quisiera conocer. Me parece que no estoy muy sola. Creo que Monterrey, paradójicamente, y Nuevo León más generalmente, es uno de los mejores secretos guardados en México. Entre otras razones porque hay muy pocos que lo estudien y tengo que decirles que me llama muchísimo la atención. Nada más la ciudad de Monterrey tiene 4 grandes universidades y me di a la tarea hace algunos meses de buscar especialistas sobre nada más un tema, política en Nuevo León, y pues no hay. Ese tema se ve que no paga, que no interesa, hay más especialistas en regiones remotas del planeta, política en, por ejemplo, el sureste de Asia, Tailandia, Malasia, países así lejanos y estrambóticos, y en cambio sobre política en Nuevo León no hay especialistas. Seguramente yo tengo aquí alguna falla de visión y después de esto voy a salir y me van a dar la lista de un número interminable de personas que son conocedoras, mismo que además le compartiré a mis colegas periodistas, porque me di a la tarea también en la Ciudad de México de preguntarle a mis colegas periodistas a quienes entrevistaban cuando había temas de política en Nuevo León, y me dijeron que puede ser una buena pregunta para hacer. Sería una buenísima iniciativa que alguien financiara el poder hacer estudios sobre política, al menos política, en Monterrey. Y déjenme usar esto como un punto de partida para mis impresiones generales sobre los hallazgos de esta encuesta. La primera que me llama la atención es que no sé quién tenía razón, porque hay una brecha, digamos, entre los datos que tenemos desde el punto de vista de la realidad de las cosas y la percepción de las personas. Algunas de estos datos están incluidas en la misma encuesta. Por ejemplo, ya hablaré un poquito más adelante sobre el nivel de ingreso y cómo ven las perspectivas hacia adelante o cómo ven este año en relación al año pasado, su situación económica, que llama la atención algunas de estas brechas. Ese sería mi primer comentario. Veo en seguridad, sobre todo en agua, brecha y en ingreso, brechas entre lo que nos dicen las propias personas sobre qué es lo que ha pasado y luego cuál es su percepción y su apreciación, si es positiva o negativa. Es una apreciación, déjenme ponerlo así, más positiva de lo que uno pensaría a partir de los datos. ¿Sí? Y eso no sé si le podríamos bautizar el efecto Monterrey, o hay aquí 2 citas de 2 grandes regiomontanos que pudieran quizá ayudarnos a explicarlo. Alfonso Reyes dice, el primer grado o categoría de respeto social nos obliga a la urbanidad y a la cortesía, quizá sea un rasgo de cortesía. O dice Gabriel Said, no aceptamos lo dado, de ahí la fantasía. Cualquiera de las 2 me parece aplica. Esa sería mi primera gran observación. Me llama la atención cómo hay una percepción más positiva de lo que sugieren los datos, al menos en estas 3 áreas. En seguridad, en el tema del agua específicamente y en el tema de, y en muchos otros, y también en el tema del ingreso. Una segunda cosa que me llama mucho la atención es que aquí sí no hay el efecto potenciador AMLO. Déjenme explicarles a qué me refiero.
si AMLO tuviera los números que varios de ustedes, gobernador y alcaldes, traen en términos de acciones de gobierno, si lo multiplicamos por el potenciador AMLO, pues estarían ustedes en los cielos en aprobación personal. Acá no se da el efecto potenciador AMLO, ¿sí? O sea, está como más cercano cómo aprecia la ciudadanía las acciones de sus gobiernos en relación al aprecio y la aprobación que les merecen ustedes en lo personal. Porque sí saben, como es pues una cosa que nos inquieta y para el cual yo no acabo de tener una buena explicación de por qué en el caso de Andrés Manuel López Obrador tenemos, digamos, apreciaciones más bien moderadas o de plano negativas sobre la acción de su gobierno en casi todos los campos y sin embargo sus niveles de aprobación personal son muy altos. Aquí no observamos ese fenómeno, vemos una cosa más cercana, insisto, la ausencia del fenómeno de potenciación que podríamos llamar en aprobación personal por parte de Andrés Manuel, mientras que, reitero, y a eso voy a dedicar mi siguiente intervención, quisiera tratar de entender y que ustedes me ayuden, aquí vengo mucho a aprender de ustedes, a entender por qué será que los neoleoneses y en particular las personas que viven, que son el grueso en Monterrey y los municipios aledaños, pues valoran, tienen una apreciación más optimista de las cosas de lo que sugeriría los números sobre la realidad que han enfrentado en lo económico, en la seguridad y en agua. Gracias, Leslie. Muchas gracias, Blanca, por esta perspectiva desde lo nacional y para hablarnos un poquito más de lo local. Tito, por favor. Bueno, gracias. Hola, estoy muy contento de estar aquí. Voy a empezar con una cita. Y abro comillas, porque son temas donde el plagio está medio complicado. Pero no importa, algunos sí nos los tomamos en serio, ¿no? Decía Monsiváis, y es una frase bien bonita que me gusta mucho, dice, o ya no entiendo lo que pasa, o ya pasó lo que entendía, ¿no? Y esa es un poco mi sensación con la encuesta. De verdad que me gustó eso del optimismo crítico, me parece que son buenos números. Y en términos generales, después de leerla un par de veces, reflexionarla y demás, parecería que Nuevo León es un mejor lugar para vivir que hace varios años, ¿no? Entonces, mi condición de académico, ¿no?, me hace cuestionar y hace indagar un poco y traigo algunas ideas simplemente para el debate o para la reflexión, ¿no? Antes de indagar en algunos números de un primer saque, creo que vale la pena, antes de entrar a fondo, resaltar el valor de gobernar, poco más. Son tiempos de polarización, son tiempos de populismo, son tiempos donde la cosa pública importa, donde un celular te puede cambiar por completo tu vida personal y profesional, una cámara, ¿no? Tiene un valor meterse a lo público. En tiempos donde se difumina el ciudadano con el cliente y donde parece prácticamente invisible la línea que divide los derechos, ¿sí?, de los servicios, yo resalto el valor de gobernar. De verdad, enhorabuena por estar metidos e interesados en la cosa pública, ¿no? Dicha esta felicitación, ahí vienen las críticas. La labor de la academia, ¿no? La academia que cita. Primero una reflexión, tres saques. La primera es lo de percepción, y la encuesta es de percepción, ¿no? Yo puedo compartir otra percepción, pero nos basamos en los datos que hay en la encuesta, ¿no? El aumento de redes sociales o la mediatización y las burbujas en donde pareceríamos muchas veces estar inmersos, nos habla de unas narrativas que muchas veces no tienen asidero en la realidad. Que el 60% de la población se sigue informando a través de la televisión, nos siguen hablando del gran valor que tiene, para bien o para mal, el arquitecto Benavides y María Julia Lafuente, por decir unos nombres. Ojo con eso, ¿vale? ¿Dónde vivimos? ¿Qué es lo que nos llega? Parece que la revolución está en los celulares y lo cierto es que no.
Hay algunas cuestiones sobre la percepción donde parece que la correlación, ¿no? 2% de periódico, con el periódico que tiene tanto impulso o los medios de comunicación aquí locales, ¿no? Bueno, periódico entra a través de redes sociales y también de televisión, ¿no? Entonces, creo que vale la pena destacar la forma en cómo nos estamos informando de lo que creemos informarnos. Y por eso viene bien la encuesta y viene bien que a veces llegan mucho ruido, llega cuestiones que no necesariamente son reales, ¿no? Llamar la atención sobre cómo al final la ciudadanía sigue teniendo esa gran pantalla que es la televisión para denuncia y para informarse. Ojo con quién controla los medios de comunicación masiva, ¿no? El segundo punto que Luis llamó muy bien optimismo crítico, yo no sé si le pondría el adjetivo de crítico. A mí me atrevería a ponerle optimismo inconsciente o incluso irreflexivo, porque fíjense, a pesar de que creo que es un mejor lugar para vivir Nuevo León, tristemente justo cuando me fui, qué casualidad, ¿no? Hay cosas que se parecen normalizar y no deben estar normalizadas, y creo que esa es la mayor preocupación, y es una de las consignas históricas de los autoritarismos, ¿no? El creer que se utiliza la libertad para generar esclavitud, en un término metafórico. Pero algunos temas que me llaman la atención en particular. Los tiempos de traslado, 3 horas de traslado, gente, no puede ser normal, ¿vale? Es muchísimo tiempo de calidad de vida, ¿no? Uno que me dio risa, no hay tiempo tampoco para los ahorros. No sé si esto es algo pospandémico, pero cuando un gran porcentaje de la población dice que no le interesa ahorrar, sería más tirarnos al carpe diem y al vive el día, ¿no? Pero tenemos que pensar un poco más en la perspectiva del futuro, ¿no? Otro tipo de cuestiones, bueno, García en particular, incluso 2 semanas sin agua. Esto es una afrenta, ¿vale? Si nos tomamos en serio los derechos, si nos tomamos en serio la responsabilidad que tenemos, no podemos normalizar la falta de derechos y de garantía de los mismos, ¿no? Y por último, un tema que de verdad me pareció pero delirante, y creo que este optimismo crítico, ahí es donde digo, es un optimismo muchas veces inconsciente o normalizado, ¿no? Es que la responsabilidad en la crisis del agua, solamente el 3% de la población se la adjudicó a la industria. El 3%, gente. Hoy me parece que hay una buena noticia en los medios de comunicación, después de tal, la empresa que va a llegar, tal, listo, todo bien, qué bueno. Pero hay que conciliar derechos, ¿no? Derechos laborales con derechos sociales, ¿no? En ese sentido, bueno, hacer una reflexión sobre si esta normalización es realmente crítica, este optimismo es realmente crítico o más bien de corte reflexivo. Y por último, por obvias razones, el tema jurídico o el tema de los derechos. Discriminación me llamó mucho la atención. Las cifras van bien. De verdad que yo recuerdo en algún conversatorio que hace años tuvimos con la administración pasada y la discriminación, los índices de discriminación eran altos. Va muy bien el tema de trabajar por una igualdad sustantiva en dichos temas de libertad y de identidades y demás, ¿no? Pero me llama la atención una cosa. El primer motivo de discriminación en Nuevo León, según la encuesta, fueron motivos de edad. Aquí no sé si es para arriba o para abajo. Pero ojo con el tema de cuidados, ojo con el tema de nuestros adultos mayores y ojo con el tema de las futuras generaciones y la posibilidad de encontrar algo que hacer. Segundo lugar, gente, esto sí me sorprendió y por eso me vestí de negro hoy, sobrepeso. Sobrepeso es la segunda causa de discriminación en Nuevo León. Hace unas par de semanas se hizo viral un comediante que hizo algunas bromas al respecto, desde la ignorancia sobre que la obesidad no es una cuestión multidimensional, ¿no? Es mucho más complejo, pero esto también nos habla de nuestra cultura regiomontana, ¿no? De la estética y de nuestros vínculos y del clasismo y de temas de ingreso. Ojo con los temas de discriminación, de hecho, ¿no? Y por último, el tema de migrantes, ¿no? Que parecería one crisis at a time, ¿no? Crisis del agua, crisis climática, crisis migratoria, ¿no? Un gran porcentaje de la población sigue aduciendo que la principal causa de inseguridad es en ocasión de los migrantes centroamericanos, ¿no? Creo que esto también puede encontrar correlación con temas de discriminación o con temas de igualdad. Sería mi primer saque para iniciar. Muchas gracias, Tito.
Bueno, ya que hablamos de este optimismo crítico y como ya lo mencionó Luis y también lo han mencionado ustedes, una parte que también ha sorprendido es en el tema económico. Más del 76% de la población cree que está optimista de cómo va a estar la situación económica en los próximos 12 meses y cada vez una mayor proporción de personas cae entre los primeros niveles de salarios mínimos, ¿no? En este caso, para Nuevo León, el 44% dice ganar 2 salarios mínimos o menos, que son alrededor de 10,372 pesos, ¿no? Entonces, vemos cómo contrastan estas realidades con el optimismo y es algo que pasa a través de la encuesta, ¿no? Y esto como para dar un par de puntos. Y siguiendo, voy a seguir también a hablar con otro tema, que es la fiscalía, ¿no? que ya lo mencionábamos un poco por acá y cuáles son los temas por aquí. Si vemos los temas de la fiscalía, vemos que el 53% de la población identifica a la fiscalía como el principal responsable de perseguir y castigar los delitos, pero cuando hablamos de cómo aprueban o desaprueban la labor que hizo el fiscal Gustavo Guerrero, un 24% dice que lo aprueba, un 38% dice no saber y un 38% dice que lo desaprueba, ¿no? Entonces tenemos a un 38% pues indeciso ahí, ¿no? de no saber si lo aprueba o no, tal vez pareciera que necesariamente no sabe de qué estamos hablando. Y bueno, el 47.7% de la población considera que es probable o muy probable que se castiguen los delitos en Nuevo León. Entre todos estos datos y las crisis que existieron o el año tan complicado que existió en temas de procuración de justicia el año pasado, ¿qué opinamos de estos resultados del optimismo crítico? Yo creo que nos dará para una ronda más por acá. Blanca, por favor. Efectivamente, parte de lo que mencionaba como la expresión general, esta brecha entre la realidad que los propios ciudadanos reportan en materia de ingreso, pues sí, un porcentaje alto tiene un salario que va entre 5 y 10 mil pesos y sin embargo ese es 35.6 si sumamos a todos los que están entre 0 pesos y 25,930 pesos, eso llega a casi 80% de la población de Monterrey, de Nuevo León, y de los municipios que se analizan en este estudio, y a pesar de que casi 80% gana menos de 25,000 pesos, efectivamente, como ya se mencionaba aquí, 76.2 dice que su situación está igual o mejor que el año pasado y 78, un whopping 78.7, piensa que va a estar mejor o igual el año que entra. Eso, agrego el dato también de la encuesta en donde dice 62% que les alcanza para lo justo. ¿Cómo reconciliar estos datos? El dato más duro, ¿no?, de un nivel de ingreso más bien bajo, una situación en la que reportan que les alcanza lo justo y no les da para ahorrar, y por otro lado piensan que están igual o mejor que el año pasado y piensan que hacia adelante van a estar igual o mejor. Este es un optimismo que aquí hay que venir a abrevar de él, díganme, para que ya empiece a hacer mis preparativos para mudarnos, porque de todas maneras, como se vive la vida tiene mucho que ver con cómo uno la percibe, ¿verdad?, más allá del objetivo. Entonces, pues quizá convenga venirse a vivir acá para estar más optimista y más alegre. Quizá es simplemente el ver los cerros tan bonitos, la comida, las mujeres y hombres tan guapos, la música, no sé, quizá todo ese conjunto de cosas lo vuelve a un optimista más allá de la realidad. Entonces, pudiera ser, les pido me ayuden a entender. Dos hipótesis que se me ocurren, realmente no tengo mayores datos, convendría muchísimo también, si me permiten, aquí me sale lo académica, algunos datos de contexto sobre los encuestados, con tabulaciones así. Ayudaría mucho para saber, ¿no?, si esto cambia por
partido de afiliación por edad, no solamente por municipio, que es por donde vienen desagregados los datos. Para el análisis un poquito más fino nos ayudaría mucho tener estos otros datos. Pero así, con los datos con los que tenemos, a mí se me ocurre que puede haber dos posibles explicaciones de esta brecha entre el nivel de ingreso reportado, algunas de las percepciones sobre, insisto, que apenas alcanza, más de 60% y se apenas alcanza, y sin embargo hay una visión optimista con respecto a cómo evolucionó ese ingreso en relación al año pasado y aún más con respecto a cómo será la cosa para el año que entra. Se me ocurren dos posibles explicaciones de esta situación, si es que además es anómala, porque tampoco tengo el histórico, entonces tampoco sé qué tan despegado de la realidad está esta percepción. Pero supongamos que está un poquito arriba esta brecha en relación al pasado, algún dato me proporcionaron que así lo indicaba. Se me ocurren dos, el efecto post-COVID y el efecto AMLO, y el efecto contra AMLO, digamos, ¿sí? Que en relación a lo que se percibe, que quizá hay una mayoría, bueno, eso sí, sabemos que hay una mayoría de personas que no apoyan a Andrés Manuel López Obrador y que lo ven mal y que por extensión ven al conjunto del país mal, y frente a eso consideran que quizá Nuevo León es una isla bonita, que está bien, como por contraste a Andrés Manuel López Obrador. Esa se me ocurre pudiera ser una primera explicación, y la otra, que no son irreconciliables y no tengo manera de justificarles con datos ninguna de las dos, simplemente las aporto para la discusión, y una segunda pudiera ser un efecto post-COVID. Ahí, si tuviéramos números nacionales, sería fácil saber si es cierto o no. Tendríamos que ver una mejora en ese optimismo más allá de las cuestiones de la realidad en todas las partes del país, ¿no? Porque yo creo que sí hay un efecto Glorious Twenties en algún sentido. Yo misma lo percibo en mí y en muchos, así anecdóticamente, que hay una cosa, ya no más la salida de pandemia, ya nos salvamos, ya estamos mejor. Hay una especie de positividad, de cierto optimismo asociado a que ya al menos se acabó la pandemia. Esas serían algunas de mis hipótesis para explicar, pero sobre todo les pediría a ustedes que me ayudaran a entenderlo. Y quisiera hacer algunas observaciones sobre temas que ya no tienen que ver específicamente sobre ingreso, que me llamaron la atención y que quisiera poner el acento, y que tienen que ver con temas de género. Monterrey y Nuevo León en general, de lo poco que conozco, tiene una de las particularidades más importantes, es que hay una brecha muy grande entre su desarrollo desde el punto de vista económico y por otro lado los valores sociales. Es un estado, me parece, enormemente moderno, pujante y tan moderno como cualquiera en el mundo, comparable a, digamos, otras grandes ciudades y regiones del mundo que son motores de sus economías, y en ese sentido abierto al mundo, flexible, riguroso, y por otro lado, en lo que hace a valores sociales, muchísimo más conservador de lo que uno imaginaría, dada esa apertura y esa modernidad en lo económico. Parte de esto se revela en los datos, dos que me llamaron especialmente la atención, que tienen que ver con género, que es una de las áreas en donde más se nota el conservadurismo de una sociedad o el grado de progresividad, digamos, de una sociedad, ¿no? Últimamente me he estado interesando mucho sobre, en fin, yo soy feminista de toda la vida y como tantas otras feministas, muchas aquí presentes, pues llevo muchos años impulsando trabajo que tiene que ver con la equidad de género desde el punto de vista de la mujer. Desde hace algunos años me doy cuenta que ese trabajo es absolutamente insuficiente si no volteamos a ver a los hombres, ¿sí? Entonces he estado trabajando cada vez más temas de masculinidad, que es un tema en el que hay muchísimo por hacer, ¿sí? Desde datos, tener más datos de qué significa esto. Y lo primero que les quiero compartir, porque viene a cuento del primer dato que venía en la encuesta, es de este año, es lo siguiente. Hay una diferencia que es mayor de la diferencia que podríamos esperar por error en la encuesta a nivel del Estado, entre consultas no programadas, por un lado, y entre urgencias, esto en materia de salud, entre mujeres y hombres. Consultas no programadas, más en el caso de los hombres, 16.1 contra mujeres, 11.7. Urgencias mujeres,
5.4, hombres 7.7. ¿sí? Lo que he estado leyendo sobre masculinidad, que como casi sobre cualquier tema donde más hay es en Estados Unidos. ¿sí? En Estados Unidos vi algunos datos que me impresionaron muchísimo y que algunos de ustedes seguramente conocen, pero se los comparto para aquellos de ustedes que no los conocen. Sabemos desde siempre que en Estados Unidos y en muchas partes del mundo hay una diferencia en expectativa de vida entre hombres y mujeres, menor para los hombres que las mujeres. Las mujeres tendemos a vivir más que los hombres, lo que me hizo así caerme cuando vi el dato para los Estados Unidos es que una parte importante de esa propensión de los hombres a morir más joven tiene que ver con todo un tema de cómo se ha construido la idea de la masculinidad en las sociedades patriarcales, que básicamente está construida sobre la base de que lo contrario a ser hombre es ser vulnerable, lo cual lleva a que los hombres retrasen al máximo posible ir al médico, por ejemplo. Entonces hay muchísima muerte evitable de parte de los hombres por esta idea según la cual solo es hombre aquel hombre que es invulnerable y como estar enfermo es ser vulnerable, mejor no estoy enfermo hasta que ya es demasiado tarde. Los datos sugieren algo parecido para el caso de Nuevo León. Por otro lado, otro que sí me dejó muy impresionada fue que un altísimo porcentaje de los neoleoneses entrevistados, hombres y mujeres, consideran que las mujeres son corresponsables de las agresiones que sufren, ¿sí? por la forma en la que van vestidas. Aquí otra vez, los datos nacionales serían de enorme utilidad, no tengo idea qué tan disparados, o sea, sí me caí del sillón cuando vi que eran 71% de los hombres los que piensan esto y 72% de las mujeres que piensan que aquellas mujeres que somos agredidas en parte somos responsables por cómo vamos vestidas. No sé a ustedes, pero me parece aterrorizante. Esos números que les dije es nada más los 71 y 72% piensan que las mujeres tienen mayor riesgo de ser agredidas. Eso está así normal, ¿sí? Lo que me impresionó es que 40.8 de los hombres y 44.3 de las mujeres piensan que las mujeres comparten esa responsabilidad. Está abajo de la mayoría, pero muy cerquita del 50%. Quisiera saber, insisto, cuál sería ese número para el resto del país, pero creo que en cualquier caso es un número muy alto y también quisiera entender más, mencionó Tito que observa mejoras, no sé si en esta misma encuesta y seguramente en muchos otros datos, seguro que ha habido mejoría, pero quisiera entender más qué se está haciendo o si es algo que preocupa o no este asunto de la discriminación contra las mujeres y todos los estereotipos asociados a hombres y mujeres y los efectos que estos tienen potencialmente en términos de salud y seguridad y muchos otros temas. Finalmente, nada más una nota, porque hace muchos años me dedico, Sofía Leticia, que el gran trabajo que está haciendo, me llama la atención, pero sí, el dato que conozco para el resto del país hay una brecha enorme entre lo que las personas perciben, los padres de familia, por ejemplo, como problemas de calidad de la educación de sus hijos y lo que antes, cuando teníamos pruebas estandarizadas, veíamos en pruebas estandarizadas y aquí eso se repite. Al caso, un 2% de la población y más allá del espléndido trabajo de la actual secretaria, creo que sigue habiendo ahí una brecha, uno esperaría mucho mayor percepción de parte de los padres de familia y los adultos de que hay problemas en la calidad educativa y sin embargo seguimos viendo muy chiquito ese número. Y parte de la razón por la cual no hay más movilización social a favor de calidad educativa tiene que ver con esta cosa de que los padres piensan que está bien. Muchísimas gracias, Blanca, por este recorrido tan grande. Un amplio recorrido por el eje de desarrollo social y con perspectiva de género que nos arroja también la encuesta, ¿no? Muchas gracias por tu análisis. Y bueno, Tito, pues ya para ir cerrando, pues no sé si nos quieras contar un poquito acerca del tema de la Fiscalía. Sí, claro que sí, con mucho gusto, mi estimada. A ver, en el tema de la Fiscalía, aquí sí no hay optimismo crítico ni optimismo irreflexivo. Aquí hay optimismo ignorante.
¿vale? ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque el 47% de la población no sabe qué hace la Fiscalía ni cuál es la chamba de la Fiscalía. No podemos hablar de derechos, no podemos hablar de sistema de justicia, de procuración de la misma, si no tenemos la posibilidad de entender cuál es la chamba que realiza, ¿no? En ese sentido, bueno, creo que hay una explicación medianamente entendible respecto a la autonomía que se le acaba de otorgar hace algunos años, y creo que también muy en relación con otra pregunta respecto al primer fiscal de Nuevo León, que sabemos cómo terminó, donde más allá del 24% de aprobación, si sumamos el 37% que no lo aprueba y el 37% que no saben quién es, aquí sí tenemos un grave problema, ¿vale? Y aquí creo que sí es uno de los puntos críticos de la encuesta. Si el 47% de la población no sabe qué hace la Fiscalía, y entre los que desaprueban y los que ignoran quién era Gustavo Herrero, pues ¿cuál es la urgencia? Y esto está mal, ¿vale? Y esto, gente, de verdad, esto hemos pensado muchísimo y hemos hecho muchísimo trabajo con algunos colegas. El mejor ejemplo es la Fiscalía General de la República, ¿vale? Se luchó por la autonomía, por el fiscal carnal, porque todo se hiciera desde cero, una nueva tal, y así nos está yendo con el señor que está de fiscal general, ¿vale? Se combinan los dos peores de los mundos, una mala persona en la dirección y una normatividad que resulta insuficiente. Sabemos de los entuertos políticos y demás, pero hay que instar que mientras la Fiscalía no tenga un rumbo, no tenga una política criminal bien clara, que haga chamba de divulgación, ya no depende propiamente del gobierno. Esto es importante y esto lo relaciono no solamente con las cúpulas, no solamente con el fiscal, con el mando directivo, sino con los de abajo, con los MPs, con el personal administrativo. Y esto, sinceramente, hay que llamarlo a las cosas por su nombre. El tema de la policía, ¿no? El tema que les digo, de verdad, resulta muchas veces incomprensible. 47% de la población dice que es muy probable que se castiguen los delitos, pero el mismo 47% no sabe qué es la Fiscalía. De nueva cuenta, ya no entiendo lo que pasa o ya pasó lo que entendía. ¿Qué tenemos que hacer como Fiscalía para tener una procuración de justicia mucho más sana? Yo sinceramente creo que voltearás abajo, y aquí hay que decirlo. Hay claramente algo en San Pedro y en San Nico que están haciendo bien, vale. Hay que mirar a los policías, gente. ¿Por qué la gente no quiere ser policía? ¿No? ¿Por qué esas chambas creo que se relacionan con tema de discriminación, con tema de ingreso y demás? Pero si queremos tener una buena fiscalía, no solamente hay que fijarnos en lo de arriba, sino también en lo de abajo. Y termino con otro punto crítico que en definitiva lo venimos estudiando, y próximamente saldrá un libro con la profesora María Marván, Pedro Salazar y Sergio López, sobre la historia de la militarización, no coyuntural, no un tema de hoy, un tema histórico, de cómo surge el ejército, cómo surge la policía, y nos hemos llevado varias sorpresas. Y creo que la sorpresa que no nos podemos llevar absolutamente nadie es que el cuerpo armado mejor calificado es, por obvias razones, el ejército y la Marina. Perfecto, todo bien. Sabemos lo que es una institución histórica, sabemos el valor que ha tenido en las labores de seguridad y justicia en este país. Todo bien con eso. Pero, gente, es contraproducente, es una salida fácil, es populismo en torno a un cuerpo que no se enfoca en algo que no debe ser desde la seguridad ciudadana. Por eso la policía tiene 6.9 frente al 8.3, porque necesitamos invertir en policías. Pero si tenemos desde Presidencia de la República, Guardia Nacional, aeropuertos, militares, tal, eso tarde que temprano va mermando la seguridad civil. Todo bien, no digo que sea culpa de unos o de otros, solo que si queremos tener unas buenas policías que puedan tener proximidad, que sean confiables, que ayuden en fiscalía y demás, necesitamos invertir en ellas y no simple y sencillamente abrir puertas a la milicia. Y quizá por último, simple y sencillamente terminar diciendo eso en torno al optimismo. Hay optimismo, pero no todos los optimismos son buenos, de verdad.
Yo creo que el optimismo en materia de seguridad, de seguridad y de justicia resulta preocupante por una animadversión hacia conocer propiamente la posibilidad de que los cuerpos de seguridad procuren, garanticen y respeten los derechos de las personas de Nuevo León. Muchas gracias. Gracias, Blanca, Leslie, Juan Jesús. Sí, muchas gracias a ambos. Digo, nos encantaría estar un rato más por acá platicando con ustedes, pero los tiempos se nos acaban. Muchísimas gracias, muy interesante todo, y les invitamos a todas y a todos a ver la encuesta en línea donde podrán hacer más análisis. Para finalizar el evento, invitamos al doctor David Noel Ramírez Padilla, presidente del Consejo Directivo de Cómo Vamos Nuevo León, para que nos comparta un mensaje de cierre. Muy buenos días. Antes que nada quiero agradecer mucho a todos los ciudadanas y ciudadanos que nos acompañan el día de hoy, y muy especialmente, señor gobernador Samuel García, a todo su gabinete, que como veíamos en la encuesta, nos da mucho gusto que la ciudadanía tiene la percepción que compulgamos con todos. Es un excelente gabinete. Gracias por acompañarnos y queremos reconocer en cada uno de ustedes su capacidad para que esta evaluación que hoy presentamos de parte de la ciudadanía sea de muy buena información para hacer más lo que hoy se hace mejor en aras de un mejor Nuevo León. Agradezco mucho la presencia de los alcaldes, del alcalde César Garza de Apodaca, del alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, de Miguel Treviño, alcalde de San Pedro, de David de la Peña de Santiago. Agradecemos también la presencia de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nos acompaña aquí, Olga Méndez. Agradecemos también la presencia de la presidenta del Instituto de Transparencia, Tere Treviño, y también la presencia de la responsable del Consejo Estatal Electoral, Beatriz Camacho. Muchas gracias por su presencia, y a todas y ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Yo quisiera, en forma muy breve, y porque ya hemos concluido, generar tres grandes recomendaciones o reflexiones al señor gobernador, a los alcaldes y al Congreso de este estado de Nuevo León. Lo primero que quiero hacer mucho hincapié, esta encuesta, lo hemos escuchado, es una encuesta muy profesional, hecha por el Departamento y la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con todo el rigor científico. Ya veíamos que prácticamente tiene 98.5 a nivel de estado de confiabilidad. ¿Y qué nos gustaría? Que hicieran un ejercicio que hace mucha falta en la sociedad, tanto a nivel federal como en muchos niveles que tenemos, estatal, municipal y en el Congreso. Hay que aprender a escuchar, hay que aprender a escuchar, hablar menos y escuchar más. Y aquí está la escucha que hoy demandamos la ciudadanía a todos ustedes, de qué pensamos los ciudadanos. Hace poco tiempo un exalumno mío que es CEO de un grupo aquí importante del G12 me decía, qué triste que tuve que aprender hasta que mi hija me dijo, papá, no escuchas, papá, aprende a escuchar lo que pensamos los demás. No tú tienes siempre la razón. ¿Y sabes lo que hice? Me dice David, 4 meses viví la experiencia de ser Uber, de las 4 de la mañana a las 7 de la mañana. Y así aprendí que qué importante es escuchar. Entonces yo quiero pedirles a las autoridades que escuchemos lo que dice la ciudadanía. ¿Para qué? Precisamente para encauzar nuestras energías en aras de lo que demanda la población. La segunda reflexión que es importante, quiero invitar al señor gobernador, al Congreso, a los alcaldes, a que la iniciativa que surgió al inicio del sexenio del Consejo Metropolitano, somos una metrópoli, no podemos hablar de municipios aislados. Los retos que tenemos y desafíos hoy que han hablado del desarrollo urbano, de movilidad, del medio ambiente, del tema de seguridad, no se pueden manejar en silos, tenemos que manejarlos en una coordinación metropolitana. Hoy que nuestro alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, encabeza, yo quiero invitarlo a que ahora en el mes de abril hagamos el diálogo metropolitano en aras de juntos, repito, gobernador, alcaldes, el Congreso, la ciudadanía, fijemos un derrotero sin retorno hacia donde nos está demandando la ciudadanía. Y la tercera iniciativa es muy sencilla.
Hoy tenemos un estado que nos da mucho orgullo porque somos referencia. Tan que somos referencia, sabemos todos, el año pasado el 50% de la inversión extranjera de este país llegó aquí a Nuevo León. ¿Por qué? Porque tenemos una comunidad donde hay un talento humano valiosísimo, gracias a las universidades que hemos trabajado durante décadas para dar ese diferenciador a nivel nacional. Tenemos una ciudadanía muy participativa, tenemos una cultura de trabajo única a nivel nacional, por eso los extranjeros nos ven como algo muy atractivo, independientemente de la cercanía con Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, ¿a qué quiero invitar? A que efectivamente se haga un esfuerzo para trabajar en forma coordinada todos los poderes. No podemos seguir manejándonos, repito, de manera de discusiones estériles que en nada ayudan al futuro de Nuevo León. Así como tenemos un estado que somos referencia en cultura de trabajo, en educación, en talento, para los extranjeros y para los nacionales, hoy Nuevo León nos está pidiendo, a todos ustedes les digo con toda sinceridad y con todo el corazón, que hagamos política de primera, una política que tenga como una premisa que no es duda. El diálogo construye, un diálogo maduro. La inmadurez y la indiferencia destruyen la sociedad. Hoy yo quiero invitarlos a que ese punto no lo echemos en saco roto. La ciudadanía exigimos que todos los niveles del gobierno se pongan con madurez a platicar, a dialogar y que, repito, que seamos Nuevo León referencia, porque aquí se hace política de primera. Muchas gracias por estar acompañando. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos el día de hoy, pero sobre todo por el compromiso que tienen con la ciudadanía de Nuevo León. Finalmente, les invitamos a ponerse de pie en sus lugares para que puedan tomar una fotografía oficial del evento. Gracias. Recuerden que pueden consultar los resultados de la encuesta Si Vamos en la página de comovamosnuevoleón.org. Gracias y gracias.